No, gracias. Pepe Garza, la verdad que tu libro presenta siempre muchas sorpresas, digamos. Yo estoy muy aplicada a dar cursos de periodismo y siempre voy a ese libro, a ese último libro que has sacado, porque has juntado a cuatro profesionales muy importantes, todas distintas entre sí, y has dado como una verdadera clase de periodismo. ¿Lo sientes así? Muchas gracias, Mónica. Me da mucho gusto saludarte y tener esta conversación de amigos y de colegas como periodistas. Y si me permites, te cuento rápidamente. Es decir, yo soy periodista, así me asumo, ¿no? Desde hace ya casi 30 años. Y si bien mis primeros 10, 15 años ejercí el diarismo, el reporterismo en medios de comunicación de Monterrey y también colaborando para La Jornada, pues también en los últimos, yo creo que 20, 25 años, pues me he concentrado también en labores de editor y de gestor cultural acá en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero bueno, nunca he dejado de sentirme periodista y reportero, ¿no? Entonces, bueno, justamente desde mis inicios reporteriles a finales de los años 80, siempre me interesó, Mónica, digamos, conocer la historia del periodismo, ¿no? Conocer la tradición de la que formo parte y de la que asumo que formo parte de la tradición periodística. Y en ese sentido, conocer a los clásicos del oficio, ¿no? Conocer sus obras y conocer cómo los sabios de la profesión construyeron sus obras, ¿no? Es decir, leerlas, disfrutarlas, diseccionarlas para conocer y comprender cómo están elaboradas las obras canónicas de nuestra profesión, ¿no? Es decir, siempre me ha interesado leer el periodismo que quiero ejercer, ¿no? Un periodismo bien hecho, personal, pero no por ello preciso, que cumpla con todas las reglas de la profesión. Entonces, en ese sentido, yo a finales del siglo pasado y principios de cursé mis estudios de maestría en España en el máster de ABC y luego el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí justamente, Mónica, bueno, elaboré una tesis doctoral que estudia, digamos, las relaciones entre el periodismo, la literatura y la historia. Y ahí analicé 25 autores con 25 obras muy concretas y específicas de esos autores, desde Daniel Defoe, con Diario del Año de la Peste de 1772, que es considerado, digamos, este primer híbrido entre periodismo y literatura, es decir, una novela escrita como un reportaje, y concluye justamente con una autora contemporánea como es la escritora hindú Arundhati Roy, con El final de la imaginación, este conjunto de artículos, crónicas, reportajes, también un híbrido que Arundhati elabora sobre las carreras armamentistas en la India y Pakistán. Entonces, en ese sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México me pidieron que de la tesis doctoral que yo publiqué en el 2010 con la Fundación Manuel Buendía, abstrayera, digamos, los cuatro ensayos en los que yo me enfoqué a estudiar la obra de cuatro escritoras periodistas, que es justamente Arundhati Roy, con el que cierro mi tesis doctoral, Elena Poniatowska, Alma Guillermo Prieto y la italiana Oriana Fallaci, ¿no? Yo estudio ahí en ese sentido El final de la imaginación de Arundhati Roy, el libro canónico de Entrevista con la historia de Oriana Fallaci, otro libro canónico que es La noche detrás del orco de Elena Poniatowska, y ese conjunto extraordinario de crónicas latinoamericanas de Al pie de un volcán te escribo de Alma Guillermo Prieto. Es decir, son los cuatro libros en los que me concentro, aunque también estudio el resto de la obra de estas escritoras citadas. Entonces, Las oponentes, Talento y Resistencia, este libro del que estamos refiriéndonos, doy todo este contexto porque para poderlo entender, ¿no? Esos cuatro, y por qué esos cuatro ensayos y no otros.
Justamente son 4 textos que aparecen en la tesis doctoral al respecto, ¿no? En la presentación que tuvimos hace unas semanas en la Ciudad de México, en la que tuviste la amabilidad y el honor de presentarlo junto con mi amigo y maestro Miguel Ángel Quemain, también coincidíamos que, bueno, puede ver, obviamente, esos son cuatro figuras históricas referenciales del oficio. Hay otras figuras que habría que también analizar y abordar, y sobre todo autoras, escritoras, periodistas que están en activo, ¿no? Ya lo hablábamos como tú misma, Mónica Mateos, Adriana Malvido, Angélica Belleira, Cristina Pacheco, que también es una autora que yo admiro y quiero muchísimo. En fin, pero bueno, aquí son cuatro referencias, justamente 4 puntos de partida para seguir con este estudio. Y bueno, también corresponde que este libro de las oponentes, pues es digamos, es un signo de admiración que como lector y que como periodista tengo hacia estas 4 periodistas que han aportado muchísimo. Por un lado, para la participación de la mujer en el periodismo, y por otro lado, bueno, contribuyendo a un ejercicio en mayúsculas del periodismo. Ahora, cuando se habla de periodismo cultural, la gente eh, dice, bueno, yo no soy reportero, soy periodista cultural. A mí me gustaría pensar que el periodismo cultural exige muchísimas cosas, que uno tiene que escribir libros, que uno tiene que precisamente no pensar tanto en la diferencia entre literatura y periodismo, sino precisamente producir muchos textos, digamos, ¿no? Y eso ya lo dijo Leila Guerriero. ¿Para qué vamos a empezar a hablar de esta discusión si lo que tenemos que hacer nosotros es escribir y pensar y escribir, digamos, ¿no? En ese contexto, ¿qué dirías tú del periodismo cultural mexicano en estos momentos a partir de ese libro? Pues mira, yo creo que el periodismo cultural es el campo, digamos, o la parcela del periodismo en el que, digamos, más audacidades estilísticas se han registrado, ¿no? Efectivamente, bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que el periodismo cultural ha hecho extraordinarias aportaciones al oficio, a la profesión, porque es el ámbito en el que, como tú lo has dicho, se nos exige muchísimo desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista intelectual, de conocer, de saber, de estar plenamente informados, que bueno, dicho sea de paso, yo creo que el periodista debe estar preparado en su totalidad, ¿no? Uno es periodista pleno y está capacitado, digamos, para dar una cobertura de temas culturales, deportivos, políticos, ¿no? Sí, pero desde esta parcela en la que se ha organizado los medios de comunicación y que, digamos, donde se confiere la información del corte de las artes, de las humanidades, que es este campo del periodismo cultural, y que, bueno, en México se ha representado por los suplementos de cultura que fundó Fernando Benítez, México en la cultura del México, y luego la aparición de secciones culturales en los años 70, ¿no? Donde se confiere toda esta información. Yo creo que justamente es ahí donde han ocurrido, ¿no? Mayores niveles, digamos, de experimentación, y donde justamente estas posibilidades narrativas de los géneros periodísticos también se han explotado a sus máximas consecuencias, ¿no? Yo creo que es en el periodismo cultural donde hemos podido también leer y ver grandes piezas periodísticas, entrevistas, crónicas, reportajes, ¿no? Que luego también se ha trasladado a las páginas de del periodismo de investigación, donde justamente en algunos medios el periodismo de investigación también lleva, ¿no? Tanto el despliegue técnico de la información como también un despliegue narrativo, ¿no? Es decir, hay grandes piezas de investigación en las que hay una gran información y al mismo tiempo hay un gran decoro literario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que en el periodismo cultural vemos eso por una parte. Por otra parte, yo creo que hoy en día sí veo una crisis del periodismo cultural en cuanto a espacios. Hay pocos espacios desde acá, desde el Cerro de la Silla, desde Monterrey, donde nos encontramos. Podemos decir que no hay espacio, solamente el periódico El Norte del Grupo Reforma
tiene una página Con de Daniel de la cultura con el gran Daniel de la Fuente, haciendo un gran mérito con la sección y realmente es la única sección hoy en día en Monterrey abierta. El resto de los periódicos no tienen secciones culturales, no tienen suplementos culturales. Y bueno, en Monterrey no hay suplementos culturales de hace 25 años. El último suplemento cultural, el Aquí Vamos, del periódico El Porvenir, pues desapareció a finales. Hola. La radio del Estado tiene una vocación cultural, pero no hay más, ¿no? Desde acá, muy pocos espacios que tenemos en Monterrey. Y bueno, eso no significa que no haya periodistas culturales, sí los hay, y que, bueno, siguen en la terquedad de mantener el oficio desde sus trincheras personales, en plataformas de las redes sociales, siguiendo sus páginas. O sea, hay un ejercicio personal de la profesión, pero a nivel, digamos, institucional, se han ido cerrando los espacios. Ahora, esta vida y esta obra que tú marcas de estas cuatro mujeres está pensada un poco también para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, cuando yo les hablo de Ariana Falachi, me abren los ojos, pero es evidente que es una clásica y hay que ir ahí para la entrevista, sin ninguna Es duda. correcto, o sea, está pensado en eso, es un poco esta idea que te compartí al inicio, ¿no? Es decir, cuando yo inicié como reportero, pues bueno, había un deseo natural, muy genuino por conocer, ¿no? Conocer la historia del periodismo, conocer la tradición de la que uno forma parte y conocer a los clásicos, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que si uno quiere escribir crónica, pues hay que leer crónicas. Si quiero desarrollar un ejercicio como entrevistador, pues tengo que conocer ese género. Entonces es leyendo el periodismo que quieres hacer y leyendo los clásicos del oficio. Entonces es imprescindible el conocimiento de los clásicos, en este caso del periodismo, para conocerlos, reconocerlos y transgredirlos, ¿no? Como un homenaje, ¿no? A ellos mismos, ¿no? Pero es imprescindible, ¿no? Es imprescindible pasar por los clásicos para un reconocimiento de la profesión y un ejercicio pleno, ¿no? Pleno del mismo, ¿no? Celso José Garza, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Porque acá acabas de sacar un libro, pero supongo que debes tener muchísimos proyectos, digamos, ¿no? Cuéntame un poquito qué está pasando ahí. Gracias, gracias. Pues mira, sí, yo efectivamente, digo, hay muchos proyectos. Yo actualmente, yo soy profesor en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estoy desarrollando proyectos profesionales de manera personal. Estoy ahora mismo colaborando con la Fundación Doctor Ildefonso Vázquez Ajá. Santos, que es un organismo privado y que son los custodios precisamente del acervo bibliográfico, documental y artístico de Fernando Benítez, un periodista, el padre del periodismo cultural en México precisamente. Entonces con ellos estoy colaborando en todo el tema de gestión cultural de la fundación que preside un empresario regiomontano, Jorge Vázquez. Y también he estado desarrollando proyectos. eh, Estoy en un proceso de apertura de una oficina, digámoslo así, de edición. He estado publicando editando, ofreciendo más bien algunos servicios editoriales, publicando algunos materiales al respecto, desarrollando algunos proyectos de fomento al libro y la lectura. En un municipio, Pueblo Mágico, aquí de Nuevo León, Santiago, organizamos este año un festival literario, Santiago Lee, pequeñito, pero muy completo, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado, te digo, desarrollando actividades. O sea, formamos parte nos asumimos como parte de este medio cultural, periodístico. Entonces, aquí seguimos en esta brecha, Mónica, Ujú. del periodismo y de la cultura. La última pregunta sería, ¿cómo está la cultura en Monterrey? Porque siempre se habla de las carnes, de muchas cosas, pero del cabrito, de todo eso, pero menos de la cultura, ¿no?
Pues mira, hay una gran vitalidad en términos creativos, artísticos. Realmente los artistas y los creadores artísticos de Monterrey son personas muy talentosas, con grandes trayectorias. Están emergiendo también pintores, escritores. Es decir, yo veo una efervescencia en la creación artística, ¿no? Artística y cultural, ¿no? Es decir, los maestros veteranos siguen produciendo, el maestro Luis Martín, que es el decano del Teatro Nuevo León, sigue haciendo teatro y están emergiendo nuevas figuras en las artes escénicas, en la literatura igualmente, ¿no? Eh, Nuestros más grandes escritores, pues con grandes reconocimientos, David Toscana, que es regiomontano y lo queremos como tal, bueno, aunque vive en Madrid, se acaba de obtener un gran reconocimiento como el premio Vargas Llosa, ¿no? O Sofía Segovia, una gran narradora que también vive aquí en Nuevo León y una de las autoras, una bestseller, de las más traducidas, pero igual hay jóvenes que están produciendo. Entonces yo veo una gran efervescencia en términos creativos de los artistas de Nuevo León y digamos, sí, habría que decirlo de esta manera, una crisis, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, una crisis a nivel institucional en cuanto a que se ha creado una Secretaría de Cultura en el gobierno del Estado, lo cual es un signo muy positivo, y están en un proceso, en un par de años, están en un proceso de formación aún, y con la expectativa de que pueda realmente consolidarse y construir un liderazgo que se requiere en materia de política cultural para justamente poder satisfacer las necesidades que tienen los artistas de espacios, de apoyos, por una parte, y obviamente también resolver las necesidades culturales de la sociedad que requiere acceso a todos los servicios que el gobierno pueda brindar en materia cultural en todo el estado, ¿no? Entonces, resumiendo, yo veo una gran efervescencia a nivel creativo de la producción artística de los propios artistas y bueno, una crisis en cuanto a la formación de la institución rectora de la cultura de Nuevo León, que es la Secretaría de Cultura, que está en un proceso de formación y que deberá acelerar pues su consolidación justamente para constituir un liderazgo que se requiere en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego.